El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia. Como habíamos anunciado en el programa anterior, corresponde a este programa historiar la historia de un importantísimo colegio que en el año 2021, aquí en la ciudad de Socorro, está cumpliendo sus primeros 80 años de creación. Esta institución, durante todo su tiempo de historia, ha cumplido las metas educativas de formación de criterios, de valores, por supuesto criterios empresariales, contabilidad y todo lo relacionado con la parte comercial, bancaria, etcétera, etcétera. Este entonces es el Colegio Avelina Moreno, hoy lo llamamos así. Quiero leer entonces cuál fue la ley que creó el colegio. Ordenanza número 14 de 1941, mayo 19, por la cual se dispone la creación de un colegio de segunda enseñanza para señoritas en la ciudad de El Socorro. La Asamblea Departamental ordena, artículo primero, créase en el municipio de El Socorro un colegio de segunda enseñanza para señoritas. Artículo segundo, el colegio de segunda enseñanza que se crea por medio de la presente ordenanza tendrá especializaciones comercial y de pensum de estudios, comprenderá el comercio elemental y el bachillerato comercial. Artículo tercero. Las especializaciones de que trata el artículo segundo de la presente ordenanza se establecerán progresivamente y los cursos se iniciarán con el primero y segundo de comercio elemental para establecer cada año un curso más, hasta completar los 5 años de estudio de acuerdo a las disposiciones que sobre el particular dicte el Ministerio de Educación Nacional. Sigue el artículo cuarto, ordenan unos dineros. El artículo quinto dice la Dirección de Educación dictará todas las medidas tendientes a dar al citado plantel una organización acorde con los fines que se persiguen y ponerlo a la altura de sus similares en el país. Artículo séptimo, y termina, expedida en Bucaramanga a 10 de mayo de 1941. El presidente Carlos Saúl Hernández B., el secretario Jesús Zárate Moreno, Bucaramanga, 19 de mayo de 1941. Publíquese y cúmplase. El secretario de Gobierno encargado, Gustavo Wilches. El director de Educación Pública, escuchen esto, el director de Educación Pública, Horacio Rodríguez Plata, nuestro socorrano. El secretario de Hacienda, Orberto Gómez F. Fue presentado en la Gaceta de Santander número 5992. Esta es la parte legal mediante la cual se creó el Colegio Avelina Moreno, Colegio Oficial Avelina Moreno. Quiero empezar diciendo lo siguiente también.
Este fue el primer colegio femenino de secundaria creado en El Socorro. Vale explicar porque ya funcionaba el colegio universitario para varones y seguramente otras instituciones de educación, como la presentación, que también era femenina, pero la presentación era privada. Estamos soportando la idea de que este fue el primer colegio femenino, porque así lo dice la ordenanza, para señoritas, creado en la ciudad de Socorro, colegio de segunda enseñanza. Y gran parte de sus 80 años de historia mantuvo esa exclusividad. Ya vamos a ver más adelante que en un momento determinado esa historia abren un espacio para ingreso de varones. Ya vamos a comentar un poco más adelante esa temática. Quiero también decir que esta institución, como ya lo escucharon, fue creada por un personaje que también fue quien creó la Casa de la Cultura del Socorro. Por eso estas dos instituciones son como hermanadas por parte de su creador, el doctor Horacio Rodríguez Plata. Vamos a continuación a desplazarnos para que conozcamos cuáles han sido las sedes que ocupó el Colegio Oficial Avelina Moreno en sus 80 años de historia. Veámoslas a continuación. Como nos lo anunciaba la ordenanza, el municipio de Socorro debía proporcionar el lugar, las sedes o la sede que tuviera el colegio que se estaba creando. Nos encontramos entonces aquí en la primera sede, digámoslo desde ya. El colegio en sus 80 años de historia ha tenido 5 sedes. Vamos a presentarlas, cuáles han sido cada una de ellas de acuerdo al desarrollo histórico. Por eso nos encontramos aquí en la sede del Instituto de Cultura y Turismo hoy, en la calle 16 con carrera 14, esquina. Aquí empezó por primera vez las clases en el año de 1942 y duró en este lugar desde 1941, digámoslo así, hasta 1948, año en que por algunas razones que desconozco tuvo que cambiar de sede. Veamos cuál fue la segunda sede. La segunda sede para el Colegio Avelina Moreno. Nos encontramos aquí en la carrera 14, número 1235. Hoy es el Club del Comercio. Aquí fue la segunda sede entonces que funcionó para el Colegio Avelina Moreno entre el año 1949 y 1954. ¿Cuál fue la tercera sede? Veámosla. Nos encontramos aquí en la carrera 14, número 1307. Hoy es lo que conocemos como la droguería Saravita. Aquí, en esta tercera sede,
funcionó el colegio entre 1955 y 1956. Parece que fueron 2 años únicamente. Como estamos nombrando seguidamente la carrera 14, aprovecho para indicar entonces que esta era la gran avenida que en la época de la colonia y gran parte de la República, todo el siglo XIX y parte del siglo XX, era el camino real que conducía de Girón a Vélez y a Santa Fe. Por esa razón, muchas cosas dependían aquí en El Socorro de ubicarse para su éxito y demás sobre ese camino real. Hoy es la carrera 14. También lo llamamos el pasaje de la insurrección. Veamos entonces cuál fue la cuarta sede. Nos encontramos entonces en la cuarta sede que tuvo el Colegio Avelina Moreno. Nos encontramos aquí en la carrera 14, 1633. Hoy es la sede de Juriscop. Aquí funcionó el colegio entonces entre los años de 1957 y 1963. Seguía, por supuesto, como explicábamos ahora, sobre la carrera 14 o camino real de aquellas épocas. Veamos la quinta sede, y que es la misma que tenemos hoy. Nos encontramos entonces en la quinta y definitiva sede del Colegio Avelina Moreno. Por lo tanto, nos encontramos aquí en la calle 16, número 1540. Esta es la sede actual en el año 2021. De 1964 hasta hoy es la sede del Colegio Avelina Moreno. Vamos a plantearnos a continuación unos rasgos muy generales sobre cuál fue la construcción de este hermoso edificio que contiene nuestro Colegio Oficial Avelina Moreno. En esta parte del programa vamos a tratar de historiar la historia de cómo fue la construcción de este precioso edificio que hoy alberga al Colegio Avelina Moreno. Empecemos la primera parte de la siguiente manera. Durante la época de la colonia y empezando la época de la República, en este espacio que tiene hoy el colegio, fue el cementerio del municipio del Socorro, junto con la capilla, que hoy se llama Capilla de la Inmaculada, que para la historia es el Panteón de los Próceres, que junto con ella operó aquí ese cementerio. Esa era la capilla del cementerio. Por crecimiento de la ciudad, hacia mediados del siglo XVIII,
Este cementerio fue trasladado del centro de la ciudad, que ya era para Socorro, al sitio donde conocemos hoy, que era el cementerio de la ciudad de Socorro, allá cerca del batallón José Antonio Galán. Y por lo tanto, desde ese momento, este espacio quedó libre. Repito, menos la capilla, que ya existía. Para el año 1810 recibió los restos mortales de nuestros próceres sacrificados por ese régimen del terror, y para nombrar a alguien, a nuestra María Antonia Santos Plata, sus restos reposan en algún lugar de este colegio Avelina Moreno de hoy. Al quedar libre ese cementerio, hay que decir inmediatamente que el Papa León XIII, con fecha 15 de marzo de 1895, creó un nuevo obispado en Colombia, que antes no existía. Y ese nuevo obispado fue con sede en la ciudad de Socorro. Su primer obispo, Bernardo Herrera Restrepo, en el año de 1897. Donde hay una sede episcopal, donde hay una sede de obispo, se acostumbra a establecer los seminarios para formar sacerdotes católicos. Siendo creada la sede del obispado aquí en Socorro, entonces se tuvo necesidad de organizar un edificio que contuviese entonces ese seminario. Este edificio que estamos viendo ustedes aquí, donde funciona el Colegio Avelina Moreno, fue construido precisamente como seminario de la diócesis de Socorro. Por algunas rivalidades que siempre han sido un poco conocidas entre Socorro versus San Gil versus Socorro, San Gil interpuso acciones ante el Papa de turno, y entonces el Papa Pío XI, con fecha 19 de enero de 1928, escúchenme bien, trasladó la sede obispal a San Gil, y por lo tanto se trasladó el seminario que ya funcionaba aquí hasta ese año. Por eso, a partir de 1929, este lugar quedó libre, sin uso, digámoslo de esa manera. Fue entonces en el año de 1948 cuando el batallón de artillería número 5, capitán José Antonio Galán, toma posesión de este edificio. Entonces, de seminario pasó a ser ya, para este momento, la sede del batallón de artillería número 5, capitán José Antonio Galán. Este lugar entonces fue ocupado por el batallón hasta el año de 1963. Pues para este año ya el municipio de Socorro y las autoridades departamentales y demás y militares habían logrado terminar la sede donde en este momento, en el año 2021, se encuentra el batallón. Y entonces en 1963 formalmente se traslada el batallón al lugar que le correspondía y que actualmente mantiene.
Volvamos a la historia del Colegio Avelina Moreno entonces. Al año siguiente, en el año de 1964, fue asignada la edificación para el Colegio Avelina Moreno, en el año 1964, siendo sometido a algunas reconstrucciones y mejoras que de alguna manera le dan la particularidad arquitectónica que tiene el colegio hoy. Yo quiero referirme especialmente a dos acontecimientos que tienen que ver con el edificio. Invito para que hagan la toma de este patio de abajo, porque en el año de 1966 o 67, no estoy muy seguro del año de esos dos, en este patio, la directora del colegio de ese momento, Maruja Guarín, en el interior de este colegio, ella organizó una corrida de toros. Invito para que la cámara tome el lugar donde hubo, porque es una cosa muy especial, es un colegio como único en Colombia, muy particular, con haber hecho en su interior una corrida de toros. En las 4 esquinas de este patio, en la parte baja, el patio que queda en la parte baja, en las 4 esquinas hicieron los burladeros, no estaban las canchas de basquetbol que están ahí, sino era el patio solamente. En las 4 esquinas hicieron los burladeros e hicieron el ruedo para la corrida. Tal vez hay gente de la edad mía, que aún sobreviva también, que recuerde este acontecimiento tan especial. Por supuesto, recoger fondos para las necesidades que tenía el colegio. Quiero finalizar un poco la historia de la construcción de este edificio con esta anécdota también un poco. El día 26 de mayo de 1990 se presentó un incendio de gran parte del techo del colegio. En la esquina de abajo, parece que en la parte de la esquina que forma esta parte de abajo, allá en el techo se inició un incendio ese día que destruyó prácticamente, tal vez casi todo el techo del colegio. Fue un momento muy crítico, pues tuvo que reducirse el Colegio Avelina Moreno a utilizar el interior de la capilla Panteón de los Próceres, la capilla que era del colegio, y allí hicieron múltiples salones de clase en su interior. E igualmente la Universidad Libre, el edificio Albornoz Rueda, le facilitó al Colegio Avelina Moreno las instalaciones para que allí funcionara mientras reconstruían el techo total del colegio. Brevemente, esta es una muy sintética resumen sobre la construcción de este hermoso edificio. Voy a plantear a continuación, porque muchas personas se han preguntado muchos años, ¿por qué el nombre de Avelina Moreno? ¿Quién fue Avelina Moreno? ¿Por qué este colegio tiene el honor de llevar su nombre? Veamos un poco la biografía de esta importante educadora que orgullosamente hoy, en el año 2021, lleva su nombre, el colegio. ¿Quién fue Avelina Moreno? Veámoslo a continuación. Estamos soportando la idea de por qué se le puso el nombre de Avelina Moreno
al colegio oficial que hoy lleva ese nombre. ¿Por qué el nombre de Avelina Moreno? Estamos aquí en la carrera 14 con calle 13, esquina. Hoy aquí es la droguería popular y encontramos una placa donde nos manifiesta la siguiente idea. La leo. En esta casa fundó la señorita Avelina Moreno el Colegio de la Concordia en el año de 1868. Como lo ven, esta placa es una evidencia incontrovertible del sitio que esta extraordinaria pedagoga, educadora, Avelina Moreno, de trascendencia provincial, departamental, inclusive nacional, tuvimos en el Socorro, y gracias a su nombre y a lo que ella hizo, a su labor y demás, el colegio lleva orgullosamente su nombre. La biografía de Andrea Avelina Moreno Uribe es el nombre completo de ella. El colegio se llama Avelina Moreno. Hacer una síntesis muy somera. Nació el 10 de noviembre de 1839 en la ciudad de Socorro, Santander. Sus padres, Francisco Moreno, y su madre María Antonia Uribe. Sus hermanos Antonio María, Domingo, Mercedes y Romelia. Sus primeros estudios los inició ella en un colegio que había en el convento de esa época, donde es hoy el convento. Aquí viene un poco la importancia de esta pedagoga. En el año de 1853, apenas cumplía sus primeros 14 añitos, inició la labor docente pedagógica. Ella en su casa fundó un colegio y desde los 14 años de edad empezó a enseñarle a esos niñas, parece que eran para niñas, tema que la acompañó pues en su labor de educadora durante toda su vida. Para 1868, formalmente funda en la esquina de la carrera 14 con calle 13, hay una placa que así lo testifica. En 1868, formalmente funda el colegio La Concordia, inicialmente con primaria o elemental y luego con secundaria y o bachillerato, siendo la contabilidad una de sus asignaturas importantes. Para 1870, el gobierno nacional le nombra por primera vez colegios para profesores para el Colegio La Concordia. Entre 1883 y 1886, con el apoyo del presidente del Estado Soberano de Santander de esa época, con capital en Socorro, la nombran rectora de la Escuela Normal de Bucaramanga, sin ella abandonar su responsabilidad en el Colegio La Concordia. Para 1892, el Colegio La Concordia se traslada a Barichara. Tengo que explicar aquí en este momento algo importante.
Andrea Avelina, además de pedagoga, de educadora fundamental e importante, también tuvo una concepción dentro de ese manejo de la enseñanza, de la pedagogía, enseñar que hay que vivir en paz y armonía. Toda su vida estuvo agitada por la violencia liberal conservadora más terrible que hubo en Colombia. Siglo XIX, 9 guerras civiles nacionales y cientos de guerras regionales entre liberales versus conservadores y viceversa. He aquí lo importante y lo trascendental de Andrea Avelina Moreno, crear un colegio con el concepto de todo lo que significa la concordia. Si miramos en nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua, hay unas 3 definiciones que nos aclaran un poco más esta idea del concepto que tuvo Andrea Avelina. ¿Qué significa concordia? Conformidad, unión, que no la había políticamente en ese momento, pero que pedagógicamente la podía enseñar. Una segunda definición: ajuste o convenio entre personas que contiendan o que litigian. Era lo que pasaba en ese momento, por eso había que tener concordia. Y la tercera dice, de común acuerdo y consentimiento. Por supuesto que tal vez esa fue su gran lucha como pedagoga, porque a raíz de toda esa violencia tuvo que irse de Socorro hacia Barichara y después, para el año de 1900, debe trasladar su colegio de Barichara hacia Santa Fe de Bogotá por la violencia que había, pero nunca le cambió el nombre, siguió llamándose Colegio La Concordia. Para 1917, cuando Andrea Avelina cumple sus bodas de oro de su colegio La Concordia, fue objeto de múltiples felicitaciones y condecoraciones, porque la trascendencia de su colegio La Concordia había tenido ya ámbito nacional y tal vez hasta internacional, digo yo. ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto XV le envió un pergamino apostólico al colegio y a su fundadora, Andrea Avelina. El Papa la felicitó. Igualmente recibió una medalla de oro otorgada por la Escuela de Comercio y Profesorado de Bogotá. Recibió también una bandeja de plata, regalo de las exalumnas de Barichara, y por supuesto una tarjeta de oro, obsequio de las alumnas de Zapatoca, las que habían sido sus estudiantes. Andrea Avelino se retira entonces de su labor pedagógica al poco tiempo, y en 1923, el 31 de octubre, muere Andrea Avelina en la ciudad de Bogotá. De manera muy resumida, esta es la persona por la cual este colegio orgullosamente hoy vive y lleva su nombre y sigue practicando seguramente toda esa filosofía que Andrea Avelina dejó. Veamos a continuación un poquito la historia de los profesores y rectores más importantes. En esta publicación de la SOEXCOAN, que lo hizo para el tercer encuentro de egresadas en el año 2000, en la página 6 y demás se encuentran algunos educadores que merece tal vez la pena que los tengamos en cuenta en esta síntesis histórica. Maruja Guarino Ordóñez, rectora.
La señora Lucrecia Barajas de Supelano, rectora. El señor Próspero Solano Álvarez, profesor de técnicas de oficina. La señora Concepción Durán de Solano, profesora de artes. La señora Margia Acevedo de Serrano, profesora de inglés. La señora Gladys Rodríguez Castro, profesora de sociales. La señora Leonor Ardila de Rodríguez, profesora de español. El señor Adolfo Fontecha Marín, importante educador que también trabajó en la Universidad Libre. Fue el profesor de idiomas. Que en paz descanse. La señora Elba Esperanza Rodríguez Olarte, profesora de idiomas también. Y algunas otras personas como doña Ana Felisa Noriega de Blanco, que fue enfermera, Lucinda Pinzón, bibliotecaria, Pedro Elías Díaz Portero, Pedro Gómez Forero, odontólogo, y el doctor Rafael Lamo, profesor de contabilidad. A ellos se les hace una mención especial en este documento. En la página 21 también aparecen entonces algunas otras personas, muchas de ellas aún hoy se encuentran entre nosotros. Dice, profesores de mayor permanencia en el colegio. Además de Maruja, por supuesto, está Clara Inés Echeverría, tal vez la de mayor duración en esta institución. Luego aparece aquí la señorita Mariela Villarreal, que descanse en paz. Edelmira Solano, que descanse en paz. Carmen de Ortega, que descanse en paz. Zoila Ruiz de Álvarez, un saludo, profe. Marina Sarmiento, por supuesto, un saludo para Marina. Lucila Forero, igualmente. Mari Cecilia de Pérez, claro que sí. María Ninfa Álvarez de Báez, que descanse en paz. María Nelly Ríos, un saludo especial también para ella. Y aquí en la última parte aparece Dora López de Rangel, mi esposa, un saludo. Sintéticamente, pues estos son los reconocimientos que podemos rápidamente hacer para los profesores. Veamos otra temática a continuación. Vamos a hacer un resumen muy rápido sobre la historia de los rectores, profesores importantes, algunos, no podemos nombrarlo a todos, pero es importante que hagamos ese pequeño recorrido. La primera rectora que tuvo el colegio fue la señorita Amelia Torres Suárez en 1942. Después, Ofelina Torres San Miguel en 1943. Luego, Delia Rivero de Posada Azuero en 1944. La señorita Lola Trujillo Osorio en 1945, obsérvese que va como año por año. Luego, la señora Delia Rivero de Posada de 1946 al 48, para que continuara la señorita Leticia Rivero Barrera de 1948 a 1950. Seguirle después la señorita Benita Serpa García en 1949, la señora Delia Rivero de Posada Azuero de 1951 a 1952, fue poco tiempo. Luego, la señorita Herminia Rivero de Ramírez en 1953. Le continuó de rectora Blanca Rivero de Morales en el año 53, parte. Luego Margarita Viuda de Manrique en 1954 y Lucrecia Barajas de Supelano en 1955. Para 1955
1956 al 57, la señora Edelmira Osorio de Reyes. Parece que durante este momento es que empieza a aparecer el nombre de Andrea Avelina como Colegio Avelina Moreno, según los documentos que he encontrado. Le recibió en 1958 la señorita Maruja Guarín Ordóñez, una persona supremamente importante en la historia del colegio, porque de 1958 duró hasta 1976. Fueron 18 años que estuvo al frente del colegio. Le entregó la institución al rector Juan Abril Cáceres. Estuvo de 1977 y 1978. Hago la aclaración, ha sido el único rector varón que ha tenido este colegio en sus 80 años. Viene a continuación la especialista señora Clara Inés Echeverría Tovar, de 1979 al año 2013. Fueron 34 años, inmensa la participación importantísima de Clara Inés Echeverría, entregada a este colegio. Y finalizamos entonces que en el año del 2014, Clara Inés Echeverría le entrega formalmente la rectoría a la especialista señora Consuelo Martínez de Duarte, actual rectora del colegio. Nombremos algunos profesores, que también es digno nombrarlos, por lo menos algunos, según unas publicaciones que ha sacado en su momento la ASOEXCOAM, la Asociación de Egresadas del Colegio Avelina Moreno, que suministran alguna información sobre el tema. Para cerrar esta breve historia del Colegio Avelina Moreno, no puedo dejarla sin hablar de lo que se pueda denominar momentos estelares del COAM. Empieza en 1941 con su fundación, por supuesto. En 1944 se proclama la primera promoción de comercio elemental, se graduaron 3 alumnas. Fue la primera graduación que tuvo en el colegio. En 1961 se elige la primera junta directiva de la Asociación de Padres de Familia. En 1963 se inician estudios de bachillerato técnico comercial. En 1968 se proclama la primera promoción de bachiller técnico comercial, graduándose 15 alumnas. En 1986 inicia labores académicas la jornada nocturna y con ella deja de ser exclusivamente femenino y empieza desde ese momento a ser un colegio mixto, hombres y mujeres. 1986. En 1991, con las bodas de oro del COAM, se hizo el primer gran encuentro de exalumnas de ASOEXCOAM. Qué momento tan importante. En 1995 se integran varones a la jornada diurna. En 1999, el segundo gran encuentro de egresados. Hay algunos otros puntos importantes, como momentos estelares. En el 2011, mayo 19, se celebraron con gran pompa los 70 años del COAM. En 2016, mayo 19, se celebraron los 75 años del COAM, integrados entre profesores, rectores, en fin, ASOEXCOAM, con toda su participación.
En 1918, viene aquí un dato muy importante para cerrar este tema, el 11 de julio, concurso nacional de la banca escolar a la banca central, concurso que hizo en ese momento el Banco de la República de Colombia, obteniendo el primer puesto nacional frente a unos 1.200 colegios de todo el país. Qué momento tan estelar, importante para el colegio. Rápidamente nombremos que hubo unos estudiantes que trabajaron en esa temática. Son ellos Jefferson Leandro Adarme Dávila, Daisy Tatiana Esteves Maldonado, Daira Lisset Ordóñez Céspedes y María Lisset Pérez Amorocho. Ellos pertenecían al grado 11A en ese momento. Con un documento elaborado por ellos con la dirección y liderazgo del profesor Pedro Hernando Afanador Ramírez. Por supuesto, con el apoyo de la actual rectora del colegio, Avelina Moreno. En ese concurso nacional logran un premio y hay voces autorizadas que certifican precisamente esa temática. Vamos a terminar la historia del COAN proyectando entonces esas fotos de ese gran momento estelar del colegio y su respectivo reconocimiento por parte directamente del gerente general del Banco de la República y algunas otras personas que en ese momento eran responsables de esta entidad bancaria nacional. Felicitaciones al Colegio Avelina Moreno por haberse ganado el premio al mejor documento en este concurso nacional que organiza el Banco de la República y que llevamos un tiempo largo organizándolo. Se presentaron más de 1.200 trabajos y este fue el trabajo que ganó. Yo me sentí enormemente emocionado en el concurso porque este país es muy lindo y hay gente maravillosa y eso fue lo que yo vi en el concurso. Buenas tardes, mi nombre es Paola Cuadros, soy profesional especializado en la sección de Educación Económica y le mando un fuerte y caluroso saludo al Colegio Avelina Moreno por haber ocupado el primer puesto en el concurso nacional de la banca escolar a la banca central. Felicitaciones. Hablemos un poquito de la academia, la pedagogía, la preparación laboral, empresarial y los diplomas que el colegio ha otorgado, muy rápidamente. De 1945 al 48 el diploma otorgado fue diploma de comercio elemental. Del 49 al 53 diploma de secretariado elemental de comercio. Del 54 al 65 experta en comercio. De 1966 a 1967, auxiliar de contabilidad y secretariado, del 68 al 1996, bachiller técnico comercial. Aquí ya se había completado el ciclo completo para el bachillerato. Hay que nombrar algunos convenios que el colegio hizo con algunas instituciones, como por ejemplo, que era otro diploma que se le daba a los estudiantes que participaban en ello. Articulación entre SENA y el COAN, otorgaba un diploma que decía técnico en documentación y registro de operaciones contables. El convenio COAN y la Universidad Libre otorgaba un diplomado en contabilidad y finanzas. Mira el colegio cuántas cosas ha hecho por este socorro querido. Convenio del COAM con la Escuela de Emprendimiento del Banco BBVA, que otorgaba un certificado de competencias
emprendedoras y financieras. Qué importante esta parte de la historia. Entre la década de 1970 y 1980, aquí en el colegio funcionó lo que la empresa comercial didáctica del Colegio Avelina Moreno, único colegio tal vez a nivel nacional que organizó formalmente una empresa dentro del colegio con todas las de la ley, digámoslo así, que servían de experiencia laboral para las estudiantes. Todas debían pasar por esa empresa para temas de contabilidad comercial, de secretariado, de correspondencia, etcétera. Todas las alumnas pasaban por todos los cargos, empezando por la portería, la secretaría, etcétera, etcétera. Un día de la semana, las estudiantes pasaban a la empresa y el resto de los días de la semana continuaban sus horas normales de clase. Esta empresa fue tan importante en su momento que para los colegios de la provincia comunera, muchos venían frecuentemente aquí a conocer cómo era que estaba funcionando y al llevar la experiencia seguramente para otras partes de la provincia comunera. La bibliografía que soporta un poco esta historia breve de nuestro gran colegio Avelina Moreno. Hay un documento aquí en la biblioteca del colegio que se titula 60 años cultivando virtud, cultura y ciencia, escrito bajo la responsabilidad de la profesora María Ninfa Álvarez de Báez. Es una bonita síntesis de la historia del colegio en sus primeros 60 años. Debo hablar de este documento que fue editado por la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata y se llama La reseña histórica sobre la Catedral de la ciudad de Socorro. Se tuvo en cuenta en cuanto a que esta fue la sede obispal cuando se creó la diócesis en el Socorro y que tuvo mucha relación la construcción de este edificio con la implementación, por supuesto, de la construcción de la catedral. Y finalizo esta bibliografía diciendo que he podido recoger varios documentos impresos por ASOEXCOAM, la Asociación de exalumnos del Colegio Avelina Moreno, que han dado publicidad para sus respectivos encuentros y que han suministrado bastante historia. Sigamos historiando la historia, porque este ejemplo del Colegio Avelina Moreno vale la pena que ojalá todos los socorranos la conozcan y que sigamos apoyando esta institución tan importante para el Socorro. Cuando cumpla sus primeros 100 años seguramente habrá otra gran celebración en este municipio, en Socorro. Historiemos la historia.